El 13 de febrero de 2019, en una sala silenciosa del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, un grupo de ingenieros escuchó el último mensaje que jamás recibirían de alguien muy especial. No era un astronauta, no era un ser humano, pero lo que dijo en ese último mensaje hizo llorar a científicos, ingenieros, periodistas, y a millones de personas alrededor del mundo. Eso fue todo. Después de eso, silencio. Pero para entender por qué esas palabras rompieron el corazón de la humanidad entera, necesitas conocer la historia completa, porque esto no es la historia de un robot. Esto es la historia del ser más resistente que jamás ha existido. Y de cómo vivió. Luchó, y murió, completamente solo, en otro planeta. Todo comenzó con una apuesta casi ridícula. Era el año 2003. La NASA tenía un plan ambicioso: enviar 2 rovers gemelos a Marte. Uno se llamaría Spirit. El otro, Opportunity. La misión era simple en papel: aterrizarían en Marte, explorarían la superficie, tomarían datos, y después de 90 días, morirían, así de directo, 90 días. Eso era todo lo que esperaban de ellos. Nadie apostaba más. Marte es brutal. Marte no perdona. Las temperaturas caen hasta los -100 grados centígrados de noche. Las tormentas de polvo pueden durar meses. Y los paneles solares de Opportunity eran pequeños, frágiles. 90 días era un milagro en sí. El 7 de julio de 2003, Opportunity despegó desde Cabo Cañaveral, dentro de una cápsula protegida por airbags gigantes. Comenzó su viaje de 7 meses a través del espacio vacío. Solo. Sin nadie que lo acompañara. Y el 25 de enero de 2004, llegó el momento de la verdad. La NASA le llama los 7 minutos de terror, porque cuando una nave entra a la atmósfera de Marte, la señal de radio tarda 10 minutos en llegar a la Tierra. Eso significa que cuando los ingenieros empiezan a recibir señal del aterrizaje, ya todo ha terminado. Para bien o para mal. Y no pueden hacer absolutamente nada. MER Project Manager. 14. I wanted to say, with the completion of tonight's command, that support has made is one of the reasons why this mission has been so successful. 7 minutos en los que Opportunity entró a la atmósfera a más de 19.000 kilómetros por hora. Desplegó su paracaídas. Activó sus cohetes de frenado. Se envolvió en sus airbags y cayó.
había aterrizado perfectamente en el cráter Eagle, en la región de Meridiani Planum, y en ese momento, nadie sabía que lo que acababa de comenzar duraría 15 años. Piensa por un momento en lo que significa estar en Marte. No hay aire que respirar. No hay sonido. Absolutamente ninguno. Es un silencio tan profundo que resulta difícil imaginarlo. El cielo no es azul, es de un color salmón pálido, casi rosado, porque el polvo rojo flota en la atmósfera todo el tiempo, y en ese mundo. Opportunity estaba completamente solo, pero tenía trabajo que hacer. En sus primeras semanas, Opportunity encontró algo que la NASA llevaba décadas buscando. Evidencia clara, irrefutable, de que en algún momento del pasado remoto, en Marte hubo agua líquida. Las rocas lo decían todo. Su composición química, su estructura. El agua había estado ahí. Quizás un océano. Quizás ríos. Quizás vida. Este descubrimiento solo ya justificaba toda la misión. Toda la inversión. Todo, pero Opportunity no se detuvo. Kilómetro tras kilómetro, cráter tras cráter, fue construyendo el mapa más detallado de Marte que la humanidad había visto jamás. Y los ingenieros de NASA, en California, lo seguían cada día. Le mandaban instrucciones. Analizaban sus datos. Lo conocían. Había uno que, en entrevistas años después, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, después de 10 años, uno ya no lo ve como una máquina. Lo ves como a alguien. Around the time we landed, that Spirit and Opportunity were going to each accomplish 1/4 or 1/10. Y es que Opportunity tenía su propia manera de moverse, sus propias limitaciones. Con el tiempo, su brazo robótico derecho comenzó a fallar. No podía doblarlo completamente. Así que aprendió a trabajar con él así, doblado, como si cargara el brazo. Como alguien que sigue trabajando aunque le duela. Pasó el primer año, luego el segundo, luego el quinto,
La misión de 90 días ya era un chiste del pasado. Opportunity seguía ahí. Seguía moviéndose. Seguía mandando datos. Y entonces llegó el año 2018. Lleva ya 14 años en Marte. Ha recorrido más de 45 kilómetros. Ha sobrevivido todo lo que ese planeta le ha lanzado, pero Marte tenía guardado un último golpe, y esta vez iba a ser diferente. En mayo de 2018, los satélites que orbitan Marte detectaron algo alarmante, una tormenta de polvo. Pero no una tormenta normal, esta era global, estaba cubriendo todo el planeta. Kilómetros y kilómetros de polvo suspendido en la atmósfera. Bloqueando el sol. Y sin sol. Opportunity no tenía energía. El equipo de NASA lo vio venir. Mandaron instrucciones, entra en modo de bajo consumo. Conserva energía. Espera que pase. El 10 de junio de 2018, Opportunity mandó su último dato de telemetría, y después de eso, nada, la NASA no se rindió. Durante 8 meses, el equipo mandó señales a Opportunity. Más de 1000 intentos de contacto. Con diferentes frecuencias. A diferentes horas. Probando todo lo que podían probar, nada. Imagínalo por un momento, en algún lugar de Marte, Opportunity estaba ahí. Inmóvil. Cubierto de polvo. Sus paneles solares bloqueados. Su batería agotada, solo, en el silencio más absoluto del universo, y en la Tierra, un grupo de personas que lo habían seguido cada día por 14 años, mandando mensajes que nunca llegarían. La tormenta pasó. El cielo de Marte se limpió. Pero Opportunity no respondió. El polvo que se había acumulado sobre sus paneles solares era demasiado. Ya no había forma de recargar. El 13 de febrero de 2019, la NASA tomó la decisión más difícil: mandarían el último intento de contacto oficial. Y si no había respuesta, sería el fin. La señal viajó 140 millones de kilómetros a través del espacio, llegó a Marte, silencio, misión terminada. 13 de febrero, 2019, en la conferencia de prensa que siguió, la directora del proyecto, Tanya Harrison, no pudo terminar de hablar, se le quebró la voz, y nadie en esa sala la juzgó. Porque todos sentían lo mismo. ¿Cómo explicarle a alguien que no lo vivió lo que significa perder a Opportunity? No era una persona. Técnicamente, pero había estado ahí cada día durante 15 años. Why did the environment change so much on Mars that we once had liquid water and we don't anymore? Mandando sus imágenes, sus datos, su pequeña señal de radio que decía: sigo aquí. Sigo trabajando, y de repente, ya no. Sus huellas siguen ahí. En el cráter Perseverance Valley, en la región de Meridian y Planum, hay un pequeño rover inmóvil, cubierto de polvo. Solo, nadie va a ir a buscarlo, no hay plan de rescate. No hay misión de recuperación. Opportunity descansa donde cayó. En Marte. Para siempre, y quizás eso es lo más hermoso de todo, fue enviado a un lugar donde nadie había estado. Hizo lo que nadie pensaba que podría hacer. Duró más de lo que nadie se atrevió a soñar, y cuando finalmente se detuvo, lo hizo en silencio, en el único lugar que había conocido como hogar, Marte. La próxima vez que veas el cielo nocturno y encuentres ese punto rojo brillando entre las estrellas, ya sabes que ahí, en ese desierto silencioso y frío, hay alguien esperando.
Si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Porque Opportunity pasó 15 años mandando mensajes desde Marte sin que nadie le respondiera. Lo menos que podemos hacer nosotros es contarle su historia al mundo.